¿Qué es el hacking ético en aplicaciones web? Básicamente eso, ser capaz de identificar vulnerabilidades y explotarlas. Nada más. Ahora bien, vais a ver que la metodología puede ser similar, ¿vale? Pero las acciones no tienen nada que ver. Entonces, ya que las acciones que vamos a ir mostrando van a ser un poco diferentes, a lo largo del módulo tendréis diferentes vídeos dedicados principalmente a introducir determinados tecnologías, determinados protocolos, etcétera, con el objetivo de que os sea más sencillo y de que, bueno, aquellos que no tengan tal vez esa experiencia con, con aplicaciones web, con la programación de aplicaciones web, con las tecnologías que utiliza y demás, puedan seguir de todas formas el curso y puedan sentirse cómodos realizando las pruebas. Bien, ¿qué vamos a ver en este curso? ¿Qué vamos a ver en este módulo dentro del curso? Pues vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a ver una serie de nociones básicas. Es decir, vamos a ver las cosas más básicas que necesitaremos saber para poder desarrollar posteriormente más acciones. Entre ellas, pues por ejemplo, la metodología. ¿Vale? Conocer cuál es la metodología, cuáles son las acciones y los pasos que debemos ir siguiendo. Luego veremos qué herramientas podemos utilizar. En este caso, y sobre todo al principio, no vamos a ver qué herramientas utilizar para identificar vulnerabilidades, sino que vamos a ver al inicio qué herramientas podremos utilizar para ayudarnos en el proceso de detección de vulnerabilidades. ¿Por qué hago esta distinción? Bien, existen dos tipos de herramientas. Las herramientas que nos ayudan a identificar vulnerabilidades, ¿vale? Pero que por ejemplo sería un proxy, es decir, un sistema que nos va a permitir interceptar nuestra comunicación, interceptar nuestras peticiones, para poder alterarlas e identificar vulnerabilidades. Bien, eso lo vamos a ver al principio. ¿Qué es lo que no vamos a ver al principio? Herramientas totalmente automáticas para identificar vulnerabilidades, que las hay, pero las veremos al final de este módulo. El objetivo es básicamente que al final este módulo y en general todo el curso no busca que sepáis lanzar una herramienta automática y os diga cuáles son las vulnerabilidades, sino que lo que busca es que comprendáis, que conozcáis las técnicas para identificar vulnerabilidades y para explotarlas, pero que las conozcáis vosotros para luego ser capaces de coger una herramienta automática, si es que lo necesitáis, si no lo podéis hacer de forma manual o no queréis, y seáis capaces de configurar esa herramienta automática para desarrollar las pruebas específicas que vosotros queráis, pero siempre sabiendo lo que estáis lanzando, qué es lo que queréis identificar y cómo lo vais a querer explotar. Entonces, después de las nociones básicas a nivel general sobre las aplicaciones web, ¿vale? Y cómo podemos, pues, prepararnos para realizar este tipo de auditorías, vamos a ver estas herramientas que nos van a permitir ayudar en el proceso de identificar vulnerabilidades. Bien, posteriormente vamos a hacer una introducción también a lo que serían las tecnologías, protocolos y las metodologías un poquito más en profundidad, ¿vale? El objetivo es básicamente lo que he comentado antes. Aquellos que no tengan experiencia con aplicaciones web, con su programación, cómo funcionan y demás, pues bueno, sobre todo estos vídeos dedicados a la introducción les serán de mucha ayuda, ya que les permitirán seguir posteriormente el curso sin ningún tipo de problema. Bien, y una vez hagamos estos tres primeros puntos, que podríamos decir son introductorios, ¿vale? Es cuando vamos a pasar ya al contenido realmente interesante, si lo queréis ver así, del módulo, ¿vale? Que será el mapeo y análisis de la aplicación. Este tipo de acciones, el mapeo y análisis, es siempre la primera fase de cualquier auditoría de una aplicación web. Es decir, necesitamos conocer, al igual que pasaba en sistemas, donde realizamos, por ejemplo, la obtención de información y la enumeración, pues en este caso vamos a necesitar realizar el mapeo y análisis de la aplicación, que el objetivo es ser capaz de identificar cómo es la aplicación, ¿vale? Conocer en profundidad cómo es la aplicación que vamos a auditar, cuáles son las funcionalidades que tiene, cuáles son los inputs o los parámetros de entrada, tener todo claro para posteriormente empezar a lanzar las pruebas que nos permiten identificar vulnerabilidades. Bien, una vez hemos finalizado con esta acción, no os preocupéis que esto lo veremos todo de forma mucho más detallada en la metodología. Una vez visto esto, lo que vamos a hacer es pruebas en el lado del cliente, que es conocer qué tipo de ataques podríamos realizarle al cliente, pruebas en el mecanismo de autenticación, que es conocer si seríamos capaces o no de saltarnos el proceso de autenticación, es decir, si por ejemplo pudiéramos acceder a una aplicación sin necesidad de establecer, por ejemplo, usuario y contraseña válidos, ¿vale? Luego vamos a ver cómo gestiona a nivel interno la aplicación las sesiones, es decir, cuando nosotros nos autenticamos en una aplicación web, la aplicación web mantiene nuestra sesión, la mantiene abierta, por ejemplo, para que accedamos a la parte autenticada. Pues ver cómo gestiona todo esto para ser capaz tal vez de, pues lo mismo antes, acceder a la aplicación sin necesidad de tener credenciales, poder elevar privilegios a los usuarios más privilegiados, acceder a otras funcionalidades, etc. Bien, posteriormente veremos el control de autorización, que esto sí que hace más alusión a la posibilidad de elevar privilegios.
Es decir, imaginemos una aplicación a la que hemos accedido como un usuario normal, pues ser capaz de analizar cómo hace las peticiones el cliente a la aplicación para intentar, por ejemplo, elevar privilegios y lograr permisos de administración sobre la aplicación web, por ejemplo. Y luego tendremos las pruebas en la lógica de la aplicación. Esto es un tipo de pruebas que permite identificar vulnerabilidades un poco diferentes. Es decir, lo normal es que una vulnerabilidad pues, esté establecida, como vais a ver más adelante. Esto también difiere un poco de sistemas, ya que en aplicaciones web hay vulnerabilidades muy bien definidas, como será el cross-scripting, SQL injection y bueno, otras muchas que iremos viendo. Pero existe un tipo de vulnerabilidad que es un poquito diferente y sería la lógica de la aplicación, ¿vale? En el caso de querer identificar una vulnerabilidad en la lógica de la aplicación, lo que vamos a buscar es que, digamos, identificar aquellas funcionalidades en las que el desarrollador no haya tenido en cuenta, ¿vale?, qué es lo que puede introducir el usuario. Imaginemos, por ejemplo, una página web de un banco, ¿vale? ¿Qué ocurre si en la página web de un banco queremos hacer una transferencia y ponemos en vez de te paso 1.000 euros, pues si ponemos que le pasamos a una persona menos 1.000 euros, ¿vale? Ver si se lo tiene controlado o no, etcétera. Es un caso que obviamente pues, no sería fácil que fuera real, ¿vale? Pero imaginemos que, por ejemplo, ponemos menos 1.000 euros y forzamos a la aplicación a que el cliente, o sea, la persona a la que le estamos enviando la transferencia, nos dé esos 1.000 euros, ¿vale? Sería un ejemplo muy raro de identificar, pero sería un ejemplo de vulnerabilidad en la lógica de la aplicación. ¿Bien? Bueno, y además durante este módulo vamos a centrarnos, una vez hayamos visto todo el temario anteriormente expuesto, es cuando ya nos vamos a centrar más en profundidad en las vulnerabilidades más críticas, ¿vale? He seleccionado una serie de vulnerabilidades porque, según OWASP y otras entidades similares, que también veremos más adelante, son las vulnerabilidades que están más presentes hoy en día en las aplicaciones web y a la vez son las vulnerabilidades que conllevan un mayor riesgo. Por este motivo, he decidido incluir esas vulnerabilidades. Cuando hablamos de aplicaciones web, existen muchísimos más tipos de vulnerabilidades, pero lo que voy a hacer es, primero, vamos a exponer las que son más críticas, las que son más importantes y sin duda las que más vais a utilizar, y a medida que se vaya actualizando el curso, se irán metiendo pues, nuevas vulnerabilidades descritas en mayor o menor detalle, ¿vale? Para que las pues, bueno, podáis ir conociendo. Bien, entre las vulnerabilidades principales que vamos a profundizar durante el módulo serán los ataques de cross-site scripting, los cuales nos permiten inyectar código scripting en el navegador de la víctima y, por ejemplo, forzarle a realizar algún tipo de acción, como puede ser, por ejemplo, el minado de bitcoins, como puede ser la redirección o el envío de las cookies, y bueno, un montón de cosas que iremos viendo. Luego, los ataques de SQL injection, que consisten en ataques donde el atacante tiene la posibilidad de alterar una consulta que se esté realizando en la base de datos. Imaginemos, por ejemplo, para que se vaya entendiendo un poco, una página de noticias, ¿vale? Según lo que el usuario introduzca en un formulario, pues se nos muestra una noticia u otra. Bien, los ataques de SQL Injection permitirían alterar la consulta que se está realizando por debajo para que, además de que nos salgan las noticias, nos salga, por ejemplo, los usuarios y contraseñas que tiene almacenada la base de datos. Es decir, es alterar la consulta que se realiza en la base de datos para sacar una información diferente a la que está establecida. Bien, luego tendremos ataques de File Inclusion y Directory Traversal. Esto es una combinación de diferentes técnicas, que veremos más adelante, pero cuyo objetivo es prácticamente siempre incluir ficheros, ¿vale? Es decir, ser capaz de acceder a ficheros o a recursos que tiene la aplicación web o el sistema donde está almacenada la aplicación web. Bien, bien. Y posteriormente veremos, por último, los ataques de subida de ficheros. Estos también son muy críticos, sobre todo por lo que pueden llegar a permitir, ¿vale? Un ataque de subida de ficheros no controlado viene a ser, por ejemplo, cuando en una aplicación web tenemos un formulario que, por ejemplo, nos permite subir una imagen, ¿vale? Si la aplicación web no controla correctamente qué es lo que estamos subiendo, podríamos subir, por ejemplo, un fichero PHP o podríamos subir algún fichero que sea ejecutado en el servidor y no una imagen, ¿bien? Esto nos va a permitir, por ejemplo, la subida de web shells, que será el siguiente punto que veremos, el uso de las web shell. Una web shell es básicamente una interfaz que nos va a permitir ejecutar comandos en el sistema donde se aloje la aplicación web, pero mediante una página web. Es decir, le subiremos un fichero PHP, por ejemplo, ASP, ASPX o JSP, que nos va a permitir interactuar con el sistema a través de esa aplicación web. Es una funcionalidad muy potente y que se usa realmente mucho en la mayoría de ataques, auditorías, test de intrusión y demás, ¿vale? Bien, posteriormente pasaremos al pivoting mediante aplicaciones web. Este es sin duda uno de los módulos más avanzados, o una de las partes más avanzadas de este módulo, y que realmente se utiliza, por ejemplo, en los ejercicios de Red Team y en los ataques reales de forma muy habitual.
y consiste en ser capaz de, una vez se ha comprometido una aplicación web, comprometer el sistema o utilizar esa aplicación web para saltar a la red interna de la organización. Esto es muy importante porque hoy en día las empresas grandes no dejan sus sistemas expuestos a Internet sin bastionar, sino que a nivel de servicio, es decir, lo que hemos visto anteriormente en el módulo de sistemas, a nivel de servicios estos sistemas suelen estar muy bastionados y únicamente permiten acceso, por ejemplo, a las aplicaciones web, es decir, al puerto 80 y al puerto 443. Por lo tanto, esto implica que el único vector de entrada que tenemos en esos casos son las aplicaciones web. Y debemos utilizar estas acciones avanzadas de pivoting para comprometer la aplicación web y de ahí saltar a la red interna de la organización. Bien, esto lo veremos al final por ser, como he comentado, el módulo más avanzado, la parte del módulo más avanzada. Y por último veremos el uso de las herramientas automáticas. Bien, esto es realmente como Nessus en la parte de sistemas, es decir, van a ser herramientas totalmente automáticas que nos van a permitir identificar vulnerabilidades existentes en la aplicación. Bien, estas herramientas están puestas al final por lo que he comentado antes. Creo que el objetivo de este curso es que se conozcan las técnicas y sepáis aplicarlas de forma manual. Por lo tanto, el uso de herramientas automáticas lo he dejado para el final porque es lo que considero menos importante, aunque en la realidad hoy en día se use mucho, ¿vale? Bueno, el último punto irá dedicado a eso. Y por último, ya para terminar, lo que os he comentado anteriormente, el curso es un curso que está definido como un curso vivo, si lo queréis ver así, es decir, es un curso que va a ir creciendo de forma continua, ¿vale? Esta es una actualización, más adelante tendremos una actualización de redes, posteriormente Wi-Fi, etc. Entonces la idea es que este temario que veis ahora mismo del módulo va a ir creciendo, se van a ir metiendo nuevas acciones, nuevas herramientas, nuevos vídeos, nuevas técnicas de ataque, poco a poco, para que también podáis ir vosotros digiriéndolo y seáis capaces de aprovechar más ese conocimiento que se va a ir introduciendo.